¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Un placer inmenso estar con ustedes en este espacio de entrevistas. Nos acompaña el economista John Campuzano, analista económico, y a quien tenemos muchísimas inquietudes con respecto a la reciente ley aprobada de incentivos, ley orgánica de incentivos tributarios para varios sectores productivos del país. Cabe señalar que el proyecto de ley llegó a la Asamblea el pasado 9 de agosto y está ya aprobada. Solo falta el veto o la aprobación del presidente de la República para luego ser publicada en el registro oficial. ¿Qué es lo que motiva al Gobierno Nacional, a través de la Asamblea, el Ejecutivo, presentar este incentivo, esta ley de incentivos tributarios? Economista, un gusto tenerlo con nosotros. Gracias, Yane. Yo creo que lo que lleva al gobierno a promover este tipo de incentivos es justamente que las variables macroeconómicas no están en el mejor momento. Podemos mostrar, por ejemplo, que son cifras del Banco Central, cómo el PIB, el Producto Interno Bruto, tiene pues un descenso muy marcado en el último año. Y ya el gobierno, a través del Banco Central, acepta, y el Ministerio de Finanzas, que hay una reducción de menos 1.9% en el primer trimestre del 2016. Entonces, ese comportamiento negativo en el último año es el que lleva a pensar que la economía se está desacelerando y que hay que encontrar alguna solución respecto a cómo volver a generar dinamismo en los sectores económicos. Lo que tiene que ver el Producto Interno Bruto y otras variables, a pesar de que existen analistas económicos que han dicho que hay crisis en el Ecuador, pero el gobierno insiste en decir que todo está bien en el país. Bueno, las propias cifras del Banco Central nos hablan de una reducción marcada en los impuestos. El impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto con la cámara ICE, que está en medio, en por esta favor. cámara Sí. podemos ver que son cifras oficiales del Banco Central donde vemos que hay una reducción de los impuestos. Esa reducción de los impuestos me viene a mí a decir que la actividad económica lógicamente no está en los mejores niveles. Y entonces, como vemos que la actividad económica no está en los mejores niveles, vamos a tener menos impuestos, como hay menos consumo, menos IVA, menos consumo especial, y por ende, si tenemos menos impuestos, las empresas quiere decir que no están ganando lo suficiente para poder mantener el impuesto a la renta, que tenía muy buena recaudación en años anteriores. Con la ley se prevé la devolución del pago del impuesto mínimo o pagado en exceso cuando supere el rango establecido por el Servicio de Rentas Internas. Explíquenos un poquito de eso, economista. Bueno, ese es un pedido que tiene mucho asidero por parte del sector empresarial. Uno de los problemas grandes que reclaman el sector empresarial es el pago anticipado del impuesto a la renta. Eso termina castigando un poco el flujo de caja de las empresas. Y es la medida que los gremios productivos en comunión de ideas están pidiendo al presidente de la República. Lamentablemente el sistema es engorroso, es muy lento. Lo que tiene que ver al SRI, los pagos de impuestos. Es muy lento y el SRI no le devuelve, Yane, dinero en efectivo, le devuelve notas de crédito. Y esas notas de crédito las valora usted en función de pagar hacia futuro. Es decir, mi dinero se me devuelve en papeles que yo no los puedo hacer rápidamente dinero en efectivo. Ha existido mucha crítica con esto del impuesto a la renta anticipada. Según algunos criterios de analistas, de economistas, de contadores incluso, a más de que lo consideran inconstitucional porque la misma ley, la misma Constitución dice que solamente para casos excepcionales se puede pedir un impuesto anticipado. Sin embargo, el Gobierno Nacional lo ha venido cobrando. ¿Por qué no se puede beneficiar con esta medida? Usted dice que se lo recibe en papeles. En el momento de negociarlo, tal vez estos papeles, estos créditos, de igual manera se va a perder cierto porcentaje de ese dinero. Lamentablemente, como son documentos negociables, estos documentos tienden a tener descuento. Y lo que necesita todo empresario es tener dinero en efectivo para poder cubrir sus operaciones de corto plazo y de mediano plazo. Entonces, en ese proceso de negociación, pierde definitivamente el empresario. El empresario lo que quiere es pagar impuestos, sí, pero de utilidades ciertas, reales. ¿Ya? Eso es lo que necesita.
Lo otro es un poco decirle, supongo que tú vas a seguir ganando cuando los escenarios pueden cambiar en el sector específico en el que yo me encuentre. Por ejemplo, no le podemos pedir a los camaroneros que estén permanentemente ganando cuando se pueden presentar situaciones que afecten con determinadas enfermedades al sector. Ya. Y entonces, ¿cómo podría pagar incluso la misma cantidad también de dependerá de impuestos? los precios en el mercado mundial, Los precios internacionales, condiciones climáticas, problemas que se puedan dar internamente, etcétera. Entonces, es un poco como creer que la situación siempre va a ser buena a largo plazo. Otro de los temas también se modifica el rango del impuesto único del 1% al 2% del total de ingresos para otros sectores agropecuarios diferentes al bananero y se da el mismo tratamiento de las microempresas y de la empresa de economía popular y solidaria. Sí, pero tendrán que calificarse para ser objeto de ese beneficio. Entonces, el problema es que en esa calificación media algún tiempo y ese tiempo es uno de los peores enemigos en crisis. Entonces, tienen que pasar por procesos de calificación para ser sujeto de ese beneficio del 1 al 2%. Lamentablemente, Yane, y a todos los amigos que nos escuchan, la situación es de crisis, aunque se le puedan dar muchos nombres. Y en este momento los incentivos tributarios deberían ser para generarle ayudas, liquidez a las empresas, que puedan a su vez con esa liquidez un poco salir de esas deudas que los están golpeando. Pensar ya en que con el incentivo va a ser beneficiado inmediatamente el consumidor es muy aventurado, porque tenemos que también considerar que las ventas tienen que recuperarse y que si el empresario no puede ser más dinámico en poder bajar sus costos, no vamos a ver... Dudamos que el producto salga con costos también convenientes para el consumidor. Precios tan bajos. Es decir, que estas dos medidas en definitiva no son incentivos. Son incentivos porque están declarados como tal. Ahora... Pero en la realidad... Tendríamos que ver la respuesta del sector productivo a ver si esos incentivos se pueden viabilizar de una manera ágil. ¿De qué dependerá? Dependerá del Servicio de Rentas Internas que acelere sus procesos para poder calificarlos para que sean parte de esos incentivos. O sea, la pelota está en el campo de juego del gobierno. Además, se otorga un incentivo al retorno de capitales con modificación al impuesto a la salida de divisas, exonerando a capitales retornados que deben ser destinados a actividades productivas que permanezcan en el país al menos 2 años. Yane, es un problema esto del retorno a la inversión. ¿Por qué? Los inversionistas cuando van a un país van porque tienen reglas de juego claras y básicamente porque les ponen pocas restricciones para las remesas. Mire, yo tengo también otro cuadro del Banco Central, si lo podemos ver. En el 2008, 1.057 millones de dólares. Han pasado desde el 2008 hasta la presente, ¿sí?, más de 7 años. Y solamente hemos podido llegar a un pico que es de 1.200 y pico de millones. Entonces, ¿cómo podemos... ¿Qué significa eso, economista? Significa que la inversión extranjera directa no ha llegado al país, a no ser en el sector petrolero. En el sector petrolero sí tenemos inversión. ¿Qué es lo que ha generado esa desconfianza de los inversionistas extranjeros en venir a invertir acá en el Ecuador? Yane, los mismos empresarios dicen que ellos tienen que estar trabajando con reformas tributarias cada cierto tiempo, con reglas de juego que están cambiando. O sea, ¿no hay seguridad jurídica? Seguridad jurídica debe darse por algunos elementos. Por ejemplo, la justicia, una justicia más ágil, que haya un respeto hacia el inversionista, que pueda encontrar una justicia que sea para todos por igual y que le permita también que su capital pueda en un momento retornar sin trabas. Mire, que ahora si usted quiere remesar utilidades, 5% a la salida. Entonces, ¿cómo podemos pedirle a alguien que venga a invertir acá, que le diga y que pronto le vaya mal en el primer año? Que tenga que quedarse los usted no puede 24 meses acá. No puede salir porque si no, usted 5% vuelve a pagar. Ya. O sea, lo obligan a quedarse a pesar de cualquier circunstancia que puede pasar suceder. Porque no hay cálculo exacto para un inversionista que le diga usted va a ganar. Pueden darse situaciones donde usted ha hecho bien los cálculos, pero por factores internos que se dieron, todos esos cálculos se van a la basura y su inversión puede irse también
perdiendo a través del tiempo. Entonces, no puede invertir con esa traba de quedarse 2 años para poder retornar su dinero sin pagar 5%. Otro de los puntos en cuanto a la propuesta de que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, cubra los valores de deducible de seguros médicos privados de las derivaciones de pacientes y no el 100% como en la actualidad. Mire, tal vez ¿Podría ser un beneficio para los jubilados, afiliados del Seguro Social? Definitivamente que una de las cosas que plantean dentro de la propuesta de ley o de la ley ya que está para revisión del presidente es justamente que se puedan derivar para casos especiales. Pero hay un antecedente. El antecedente es que hace poco el director general del Seguro Social dijo que había un mal manejo de las derivaciones hechas al sector privado. Y que eso le había costado algunos cientos de millones al Estado. Así es. Entonces, cuidado, se puede llegar a una situación parecida. En buena hora por los afiliados que van a tener. Pero ¿qué tan beneficioso para los patronos? Bueno, el patrono sigue pagando su aporte al Seguro Social. Yo creo que... ¿Y el afiliado? El afiliado... ¿Tendría que pagar 2 veces? En este caso al seguro privado y al seguro público. No. Cubre, según la propuesta de ley, cubre ese factor que no lo puede cubrir el Seguro Social. Esa parte de la ley es tremendamente beneficiosa. El problema es la lentitud con la derivación que se puede hacer. Es decir, una persona enferma hasta que reúna todos esos papeles para que pueda ser atendida en una clínica privada, ¿qué tiempo va a demorar eso para recibir esa atención que no la puede de pronto cubrir el Seguro Social? La ley de incentivo tributario, economista, para cerrar, ¿incentiva o no? Bueno, la ley está declarada como incentivo. Tendríamos que esperar algún tiempo para ver si la ley realmente cumple con ese objetivo. ¿De qué dependerá? Te vuelvo a preguntar. Dependerá, básicamente, Yani y queridos televidentes, dependerá que el mismo gobierno sea ágil en atender aquellos pedidos del sector empresarial para poder ser sujeto de esos, entre comillas, beneficios. Muchísimas gracias al economista John Campuzano, economista, hablándonos justamente de la ley de incentivos tributarios. Dependerá del gobierno nacional, en este caso del Ejecutivo, bien su veto o aprobación para la publicación en el registro oficial y entrar plenamente en vigencia. Hacemos la pausa, amigos, y enseguida con más aquí en Orovisión. Muchas gracias.